Y bueno, la última vez nos quedamos en que estábamos viendo ya funciones inyectivas y suprayectivas, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a trabajar con lo que son funciones inyectivas. Entonces, vamos a definir, bueno, vamos a dar otra vez la definición de función inyectiva para tenerla presente. Entonces, sea f que va de x en y, una función. Decimos que f es inyectiva. F es inyectiva si para cualesquiera dos puntos x1 y x2 en x, de tal manera que x1 es distinto de x2, se tiene que f de x1 es distinta de f de x2. Y entonces habíamos visto que la motivación de que las cosas fueran inyectivas era porque había algunas contenciones con las imágenes directas de conjuntos que no se satisfacían, ¿no? Em, Me parece que una era la de la intersección, am, f de a intersección b, con respecto a f de a intersección f de b. No me acuerdo bien cuál era cuál. A ver, si me tomo y aquí, entonces pues existe un x en a inter b, de tal manera que f de x es igual a y. Y entonces eso implicaría que y está en la imagen de A, pero también está en la imagen de B, ¿no? Entonces esta contención sí se vale y habíamos visto que la otra no se valía. Y la razón es porque si yo me tomo un Y que está en la imagen de A, intersección la imagen de B, pues es porque, bueno, si quisiera probarlo, entonces existiría, bueno, más bien Y estaría en F de A y Y estaría en F de B, ¿no? Y está en la imagen de A y Y está en la imagen de B. Eso quiere decir que entonces existe un X en A, de tal manera que f de X es igual a Y. Y como también estoy en la imagen de B, existe un X en B, de tal manera que f de X es igual a Y. Y entonces el paso tricky está aquí, porque cuando decimos que ese existe, no podemos asegurar que el que exista es el mismo. Entonces aquí de hecho sería como existe un X1 que está en A, de tal manera que ese X1 es el que le pega a Y, pero como también está en la imagen directa de B, pues entonces existe un X no necesariamente igual al X1, podría ser un X2 diferente, de tal manera que ese X2 le pega a Y, ¿no? Y entonces el dibujito, me acuerdo que di el ejemplo con los reales, pero pues el dibujito básicamente se ve así. Lo que está pasando es que puede ser que la imagen esté cayendo como así. Entonces, la imagen, la intersección de las imágenes sería este de acá, pero pues no es la imagen de la intersección porque la intersección de este lado es vacía. Y pues veíamos que una posible motivación a eso era que si pedíamos que la función fuese inyectiva, pues como que se arreglaba ese problema, ¿no? Entonces, de hecho, es una equivalencia y hay muchas otras equivalencias que son las que vamos a ver el día de hoy. Eh, y pues nada más para introducir rápidamente otra de las equivalencias. Bueno, así está bien. Vamos a ver equivalencias de función inyectiva. La primera, bueno, sea f
una función que va de X y Y. Las siguientes son equivalentes. La primera es que pues F es inyectiva. Número 2, pues la que habíamos visto de contrapositiva. Entonces, para cualesquiera x1 y x2 en X, de tal manera que sus imágenes son iguales, eh, implica que vienen del mismo. La siguiente es que va a existir una función g que va a ir de y en x, de tal manera que g compuesta con f, pues es la identidad en x. 4. Para cualesquiera dos funciones, h y k, que van a ir de un conjunto z en un conjunto en x, a tales que f compuesta con h es igual a f compuesta con k, implica que h es la siguiente equivalencia es que para cualquier subconjunto A, la imagen inversa de la imagen directa es igual a A. Esa, acuérdense, también la habíamos visto, ¿no? En el teorema anterior, que eran 10 incisos, habíamos visto que solo se cumplía una contención y para la inyectividad era la que nos daba la igualdad, ¿no? Eh, estos dos de aquí, 3 y 4, tienen que ver como con cosas como de funciones inversas, ¿no? Entonces, ahorita voy a hablar un poco de eso. Eh, para cualesquiera conjuntos, eh, también teníamos que de estas solamente se valía una contención, que si no mal recuerdo, la que siempre se vale es esta. Y con la inyectividad, pues ya tenemos la otra. Y la 7, pues la de la intersección. Ok, a ver, 3 y 4. Y pues no me voy a meter mucho en eso de funciones invertibles porque me comentó Ale que ella quería ver la siguiente clase, pero pues lo que está pasando es lo siguiente, ¿no? Ahorita vamos a ver ese teorema. Eh, por ejemplo, el enunciado 3 nos está diciendo que existe una función y en x de tal manera que g compuesta con f, bueno, f compuesta con g es la identidad en x. Es decir, si yo tengo aquí mi conjunto x
y tengo aquí mi conjunto y aquí está f, yo quiero definir una función g de tal manera que pues como que vaya y regrese al mismo punto, ¿no? Es decir, este punto va a caer a este punto y cuando yo me regreso con g, ah, f va a ser de color rojo, g va a ser de color azul. Y cuando yo me regreso con g, pues como que regreso a este punto de aquí, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si la función no es inyectiva? Pues si hay dos puntos que bajo f están yendo como al mismo punto, pues entonces cuando yo me quiera regresar con g, la pregunta es, ¿a cuál de los dos puntos voy a elegir? ¿No? Entonces, por eso es necesario pedirle una condición de inyectividad para que yo pueda decir exactamente a qué punto voy a regresar, ¿no? Sin embargo, esa función g, eh, voy a pintar el dibujo ya como si fuera que queremos, inyectivo. Sin embargo, la función g eh, tiene que estar definida en todo el dominio de y. Solamente le estamos pidiendo a la función inyectividad. Como no es suprayectiva, pues aquí podría haber más cositas. ¿A dónde voy a mandar todas esas cosas? Esos puntos que no están siendo relacionados con algún punto en X. Pues simplemente voy a elegir mi número favorito, o bueno, mi elemento en X favorito, y entonces todos esos puntos que no tienen, digamos, un pareo con elementos de X bajo F, sí los voy a mandar a solamente un punto, el que yo quiera, que esté en X. Y fíjense que esa función G va a seguir cumpliendo lo que yo quiero, porque lo único que yo quiero es que los puntos rojos que están en X, que le vamos a poner X0 y X1, bajo la composición vayan y regresen al mismo. Pero pues estos puntos que están en color verde no me están importando y no me están haciendo ninguna mala jugada. En términos, digamos, formales, a eso se le llama tener una inversa por la izquierda. Es decir, una función de tal manera que cuando yo a f se le aplico a g, si cuando yo a f le aplico g por la izquierda, me está regresando la identidad, ¿no? Con la suprayectividad hay algo similar que serían, pues las inversas derechas, ¿no? Y fíjense, nada más ahí como un dato curioso, que yo puedo tener muchas inversas izquierdas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí a todos esos puntos verdes elegí mandarlos al X1, pero también a todos esos puntos verdes pude haber elegido mandarlos al X2. Y entonces esa sería una función diferente, pero seguiría cumpliendo que G compuesta con F es la identidad en X, ¿no? Pero ya son dos funciones diferentes. Entonces, digamos, al arco iris le vamos a llamar G1 y a la que está en verde le vamos a llamar G2. Algunos ejercicios que se le pueden dejar de tarea es que den como un ejemplo de una función que tenga una infinidad de inversas izquierdas. Pues lo único que tendrían que hacer es pensar en una función cuyo dominio, por ejemplo, sea un conjunto infinito, los naturales, porque pues aquí ya tendría yo una cantidad como infinita de puntos. Entonces, no sé si más o menos queda claro qué es lo que está diciendo el enunciado 3 y por qué es necesario pedir inyectividad. Es necesario pedir inyectividad porque si van al mismo punto, cuando yo me quiera regresar, no sabría elegir entre esos dos o más de esos dos puntos a cuál elegir para regresar, ¿no? Para el 3, digo, perdón, para el 4, dice que para cualesquiera dos funciones que vayan de z en x, de tal manera que cuando yo las compongo por la derecha con f, implica que son iguales. Digamos, es un dibujito del 3 y un dibujito del 4. Entonces, de nuevo,
tengo yo mi conjunto X. Voy a quitar así. Tengo aquí mi conjunto Y. Aquí tengo mi función F. Y entonces me está pidiendo dos funciones H y K que vayan de un conjunto Z en mi conjunto X. Entonces, mi conjunto Z tiene que estar como de este lado y mis funciones H y K tienen que estar entrando en X, ¿no? Y entonces dice que si siempre que uno hace F compuesta con H y F compuesta con K, F compuesta con H y F compuesta con K, implica que K es igual a H, pues es porque entonces, siempre que yo tome un punto aquí, cuando yo lo mando bajo H, de nuevo, H va a ser la de color rojo, K va a ser la de color, no sé, eh, bajo H está yendo a ese punto rojo, pero bajo K, pues a lo mejor estaría yendo como a este otro. Y luego, ¿qué pasa cuando yo le aplico F? Pues ese punto rojo iría como a este de acá y ese punto verde, pues tendría que ir como a este punto de acá. O podría suceder que el punto verde fuera a caer como al mismo punto de acá, ¿no? Entonces, pero como yo, bueno, más bien, el caso de abajo no puede pasar, porque yo siempre estoy pidiendo que H compuesta con F esté resultando ser igual, ¿no? Entonces, este punto, bueno, o sea, este caso de aquí abajo no puede pasar porque le estoy pidiendo como condición que la composición sea la misma. Y ahí se ve claramente que K no es igual a H. ¿Y qué es lo que está fallando? Pues lo que está fallando es la inyectividad de F, ¿no? En este caso, porque este punto está yendo a este punto y este otro punto está yendo al mismo punto. Entonces, K no va a tener la misma regla de correspondencia que H porque la función no está siendo inyectiva, ¿no? Eso se va a arreglar cuando la función, pues, sí que sea inyectiva, ¿no? Em, y pues ya, solamente quería hacer em, un poco de análisis qué está pasando en 3 y en 4. Ya nosotros ya analizamos en el teorema anterior qué pasa en 5, qué pasa en 6 y qué pasa en 7, ¿no? Contra ejemplos de lo mismo. Y entonces, pues sin más, vamos a proceder a hacer la prueba de ese teorema. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sale. Pues va, prueba. Mm, demostración. Como es una serie de equivalencias, pues se puede probar como ustedes quieran, ¿no? Uno sí, solo sí, todos los demás números, o hacer cadenita, o hacer los cruzados. Entonces, siempre también, si ustedes quieren ver si entendieron bien algún concepto o eso, bonitos ejercicios es agarrar y tratar de probar las equivalencias, no necesariamente en cadenita, ¿no? Eh, por ejemplo, probar uno implica 3 y 3 implica 7, 7 implica 5, 5 implica 3, 3 implica 6 y así. Entonces, pues sí las voy a probar ahorita en cadenita, pero de que se puede, o debería poderse. Um, uno implica dos. Um, pues simplemente es hacer la contrapositiva, ¿no? Eh, 2 es el enunciado
equivalente a la contrapositiva del enunciado 1. Entonces, pues ya. 2 implica 3. Entonces, para 3, dice, tengo que probar que existe una función que va de y en x, de tal manera que f compuesta con g es la identidad en x. Como es un existe, tengo que construir la función. Y acá arriba, pues yo ya les dije cómo se construye esa función, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Sea G que va del conjunto Y en el conjunto X, definida como a G de un punto Y, ¿a dónde lo vamos a mandar? Pues lo vamos a mandar a un punto X si ese punto X es el que le pegó a Y, ¿no? Y lo voy a mandar a otro punto X0 si no hay nadie que le pegue a Y, ¿no? En otro caso. Ah, es más, vamos a ponerle. Si existe X en X, de tal manera que f de X es igual a y 0 en otro caso. Es decir, la imagen de X es la que estoy regresando tal cual, ¿no? Si lo quisieran ver así, con eso que les acabo de decir, pues así está bien. Entonces, hay que probar dos cosas. Uno, G es función. Dos, G compuesta con F es la identidad en X, ¿no? Entonces, veamos que G es función. Y entonces, para ver qué es función, pues yo voy a tomar dos elementos en G, perdón, un elemento en G, y voy a suponer que están yendo a puntos diferentes, ¿no? Y tendría que ver que esos puntos realmente no eran diferentes, sino que eran el mismo, ¿no? Entonces, supongamos que, y le voy a poner así, y, x está en G y y, x' está en G. Es decir, que g de x es, perdón, que g de y es igual a x, que g de y es igual a x y que g de y es igual a un x', ¿no? Y entonces lo que hay que ver es que x es igual a x'. ¿Qué pasa si son distintos? Si x es distinto de x', pues entonces f de x sería distinto de f de x' por inyectividad, ¿no? Pero justo por definición de G, pero por definición de G, f de x es igual a y f de x' es igual a y.
Entonces, estaríamos diciendo que Y es distinto de Y, y eso es contradicción, ¿no? Por lo tanto, X tiene que ser igual a X'. Y así, G es función. Para ver que son iguales, perdón, que es la identidad, pues tomamos un elemento, lo evaluamos y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, veamos que F compuesta con G es igual a la identidad en X. Entonces, voy a tomar un X que está en X, aplicamos F y tenemos un F de X que está en Y. Al aplicar G, por definición de G de ese elemento F de X, pues tiene que venir de donde, bueno, tiene que ir del que vino, que sería X, pero justo eso es la identidad de X en X, ¿no? Y como X fue arbitrario, pues entonces tienen que ser la misma función. Como X fue arbitrario, entonces F compuesta con G es la identidad en X, ¿no? Y ya. 3 implica 4. Entonces, vamos a supongamos que existe una función G que sale de Y y va a X, de tal manera que F compuesta con G es la identidad, ¿no? Y entonces, para probar 3, yo voy a tomar cualesquiera dos funciones que vayan de Z en X, de tal manera que sus composiciones con F sean iguales, y lo que quiero probar es que son de hecho la misma función. Entonces, tomo H y K, dos funciones que van de Z en X, de tal manera que ¿cuál entra primero? Ah, sí. H compuesta con F. Ahí, H compuesta con F es igual a K compuesta con F. Y entonces lo que yo quiero probar es que H es igual a K. ¿Cómo voy a probar que son las mismas? Voy a tomar un elemento en los dominios de H y K y voy a ver que tienen que ir al mismo punto, ¿no? Entonces, tomamos un Z en Z y veamos que H de Z, pues justo es K de Z. Y entonces, nosotros sabemos que F compuesta con H es igual, perdón, H compuesta con F es igual a K compuesta con F. Ah, y la puedo componer con K, ¿no? Entonces, es más, ni siquiera es necesario tomar aquí ese Z. Fíjense. Ah, como H compuesta con F es igual a K compuesta con F, entonces, al componer con G, tenemos
y tenemos G compuesta con F compuesta con H, va a ser igual a G compuesta con F compuesta con K. Pero pues esto justo va a implicar que sea G compuesta con F compuesta con H igual a G compuesta con F compuesta con K. Pero por hipótesis, F compuesta con G es la identidad en X. Ahí, aquí está. Entonces, este de aquí y este de aquí son la identidad en X. Entonces, este es la identidad en X compuesta con H igual a la identidad en X compuesta con K. Pero pues la identidad es aquella que me deja todo fijo, ¿no? Entonces, pues de aquí lo que tendría es que H es igual a K. Y ya. Cuatro implica 5. Entonces, mis hipótesis son que supongamos que para cualesquiera em, H y K que van de un dominio Z en A, en X, de tal manera que H compuesta con F sea igual a K compuesta con F, implica que H es igual a K. Y entonces lo que hay que demostrar es que la imagen inversa de la imagen directa de A es igual a A, ¿no? Una contención ya se tiene. Por el teorema, no sé, le voy a poner aquí de imágenes inversas y directas. Una contención ya se tiene. ¿Cuál es esa? Déjenme acuerdo. Un X está en A, entonces f de X está en f de A. Y entonces, si estás en la imagen de A, es porque entonces X tiene que estar en la imagen inversa de la imagen directa. Entonces, la que se tiene es que A está contenido en la imagen inversa de la imagen directa, ¿no? Ah, la, eh, la contención es que A está metida en la imagen inversa de la imagen directa. Y entonces hay que probar la otra. Ah, sí, y se acuerdan aquí por qué esa contención no se valía. Si nosotros empezábamos como a querer probar eso, como que no podíamos decir en qué momento íbamos, bueno, no en qué momento, sino como cuál era el elemento que íbamos a empezar a tomar para ver qué estaba contenido en A, porque al tomar la imagen inversa, pues ni siquiera sabíamos si ese elemento venía de alguien o no, ¿no? Entonces, dejen, pienso.
A ver, voy a tomar un elemento X que está en la imagen inversa de la imagen directa de A. Por definición, yo sé que f de X tiene que estar en la imagen directa de A, ¿no? Y entonces, como f de X está en la imagen directa de A, de nuevo por definición, bueno, esta de aquí es por definición de imagen inversa y esta de acá es por definición de imagen directa. Pues va a existir un elemento A en A de tal manera que cuando yo le aplico F a ese elemento A, justo me va a dar al elemento que está en la imagen directa, que sería el f de X. Ah, y fíjense, ahí es cuando se ve que como que la función tiene que ser inyectiva. Nos gustaría ver que como que ese A tiene que ser igual al X. Entonces, si probamos que X es igual a A, ya terminamos, ¿no? Pues el A está en A y lo que queremos es que X esté en A, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que son iguales? Pues vamos a ver que son iguales utilizando las funciones que tengo definidas ahí arriba. Y entonces, tomé este es X y lo mandé, este es f de X, que está en la imagen directa de A. Y entonces, como está en la imagen directa, viene de algún A en A. Si yo veo que esos puntos son iguales, pues entonces ya acabé. Este de acá es Y, este de acá es el conjunto X y por acá yo quiero el conjunto Z. Entonces tengo que definir mis funciones H y K que vayan de mi conjunto Z en ese punto. ¿Cómo le hago? Ah, pues basta con que tome un conjunto Z con un solo punto y yo sé que cuando yo hago, de nuevo, esta va a ser la verde y esta va a ser la roja. Si yo bajo H la mando aquí y bajo K la mando aquí, yo sé que al momento de hacer la composición van a ser los mismos puntos, va a implicar que la función tiene que ser la misma. Entonces, la línea roja y la línea verde no serían distintas, tendrían que ir como al mismo punto, ¿no? O sea, este caminito, por hipótesis, tiene que resultar ser el mismo caminito que el de acá abajo. Pero pues justo como esos caminitos están siendo los mismos, va a implicar que H sea igual a K, porque eso es lo que dice mi hipótesis. Siempre que tú compongas y los caminitos sean los mismos, es porque las funciones eran las mismas. Entonces esa línea verde tenía que ser la misma que la línea roja. Pero como solamente es un punto, pues entonces a X no le queda de otra más que ser igual a A, ¿no? Entonces, vamos a tomar un Z en Z, sea Z igual, pues no sé, al unitario de Z, ¿no? Y definamos H que va del unitario de Z en X como H de Z igual a X y K que vaya del unitario de Z en X definida como K de Z igual a A. Entonces, si yo hago F compuesta con H aplicado a Z,
¿quién es? Pues esto sería F aplicado a H de Z, pero H de Z estoy diciendo que es X, esto sería F de X. Y si yo hago F aplicado a K de Z, pues esto ¿quién es? Es F aplicado a K de Z, pero K de Z lo estoy mandando a, entonces sería F de A. Pero F de A es igual a F de X. Por acá anda arriba, aquí está. Esto implica, o esto me está diciendo, que H compuesta con F es lo mismo que K compuesta con F. Pero por hipótesis, esto implica que H es igual a K. Entonces, H es igual a K en todos los elementos, pero como solo tienen un elemento, pues entonces lo que me está diciendo es que H de Z tiene que ser igual a K de Z, pero H de Z era X y K de Z era A. Pues entonces esto implica que X tiene que ser igual a A y A estaba en A. Por lo tanto, X tiene que estar en A y así la imagen inversa de la imagen directa de A está contenida en A, ¿no? ¿Sí queda claro qué fue lo que hicimos y cómo definimos esas funciones H y K? Yo las puedo definir así porque por hipótesis es para cualesquiera, en particular para las que yo a mí se me ocurra definir como yo quiero definirlas, ¿no? Aquí está. Se me ocurre definirlas así, pues porque eso es lo que me sirve, ¿no? Vale. Mm, ¿Este qué fue? 4 implica 5, 5 implica 6. 5 implica 6. ¿Qué dice 5 implica 6? Bueno, vamos a suponer el de las funciones. Y ok, es el de la diferencia. Y el otro es el de la intersección y ya. ¿Cuánto qué hora es? Sí, se va a acabar el tiempo. 5. Bueno, supongamos válido 5. Cierto, 5. Y entonces voy a tomar A contenido en B, contenido en X. Y lo que queremos probar es que la imagen de B menos A es igual a la imagen de B menos la imagen de A, ¿no? Bueno, 5 es que para cualquier conjunto, ese conjunto es igual a su imagen inversa de su imagen directa, ¿no? Una contención ya la tenemos. Eh, ay, este es F de B menos F. ¿Cuál es la que siempre se da? Mm, si tomo uno que está ahí y uno que está acá, según yo, la que se da, les decía, es esta. Entonces, si tomo un Y que está en F de B y no está en F de A, pues es porque entonces existe un B en B, tal que F de B
es igual a Y. Y como no estoy en la imagen de A, pues entonces ese B no puede estar en A, ¿no? Porque si estuviera en A, entonces Y estaría en la imagen de A. Entonces B tiene que estar en B menos A y entonces Y tiene que estar en la imagen de B menos A. Entonces sí, la que se da es siempre que f de B menos f de A está contenido en f de B menos A. Para la otra, si yo quisiera, digamos, tomar un punto, sea Y en f de B menos A, pues eso implicaría que existiría un B en B menos A, de tal manera que f de B pues fuera igual a Y, ¿no? Eso quiere decir que entonces B está en B y B no está en A. Pero como por hipótesis A es igual a su imagen inversa de su imagen directa, pues entonces B estaría en B y B no estaría en la imagen inversa de la imagen directa de A. Eso implicaría que entonces B estaría en B y B, como no estoy en la imagen inversa, pues es porque entonces f de B no está en f de A, ¿no? Pero f de B tiene nombre y se llama Y. Eso implicaría que entonces f de B estaría en B y f de B no estaría en f de A. Ah, pues entonces eso implicaría que f de B, bueno, Y está en f de B, pero no está en f de A, entonces está en f de B menos f de A, y ya, ¿no? Eso es lo que quería. Por lo tanto, f de B menos A está contenido en f de B menos f de A, y por lo tanto son iguales. Entonces, la hipótesis la usamos aquí. Y 6 implica 7. Entonces, supongamos que f de B menos A es igual a f de B menos A. Supongamos que f de B menos A es igual a f de B menos f de A. Y entonces lo que hay que probar es que f de A intersección B es igual a f de B intersección f de A. Una contención siempre se da. ¿Cuál es? Estoy ahí, vengo de alguien, esta. F de A intersección B está contenido en F de A intersección F de B. Entonces voy a tomar un punto en el otro lado, sea Y, que está en F de A intersección F de B, ¿no? Eso quiere decir que entonces Y está en F de A y Y está en F de B. Entonces, pues existe un A en A, de tal manera que f de A es igual a Y, y existe un B en B, de tal manera que f de B, pues, es Y, ¿no? Y entonces,
Ah, ya. Esto último lo voy a borrar, nada más estas dos líneas. Como Y está en la imagen de A, pues entonces existe un A en A de tal manera que F de A es igual a Y, ¿no? Y entonces, pues, si ese A está en B, pues ya acabé, ¿no? Si A está en B, pues entonces A estaría en A intersección B, lo que implicaría que Y está en F de A intersección B, ¿no? Si no, si A no está en B, pues entonces está en el complemento de B, que sería este de aquí, ¿no? Y entonces puedo agarrar y aplicar mi hipótesis. Entonces, F de A, que es Y, estaría en F de X menos, F de X menos B. Aquí es cuando utilizo 6 para abrir como la desigualdad. Esto de aquí sería F de X menos F de B. Entonces, Y estaría en F de X, pero Y no estaría en F de B. Contradicción, pues porque se está contradiciendo que estés en F de B, que no estés en F de B y que sí estés en F de B, ¿no? Pues Y estaba en F de A, intersección F de B. Por lo tanto, son iguales. Y ya para terminar, nada más déjeme probar la última. 7 implica 1. Pues vamos a suponer que F de B menos A es igual a, no es cierto, intersección F de A intersección B es igual a F de B intersección F de A para cualesquiera A y B, ¿no? Y entonces lo que queremos ver es que F es inyectiva. Tomamos dos elementos distintos, X1 y X2 en X, de tal manera que X1 es distinto de X2. Y pues lo que queremos probar es que F de X1 es distinto de F de X2. Entonces, supongamos que son iguales. F de X1 es igual a F de X2. Y consideramos los unitarios, ¿no? Consideremos A igual al unitario de X1 y B igual al unitario de X2. Entonces, F de X1 va a estar en A y F de X2 va a estar en B. O lo que es lo mismo, F de X1 va a estar en F de A y F de X2 va a estar en F de B. Pero como yo estoy suponiendo que son iguales, pues entonces F de X1, que es igual a F de X2, estaría en F de A intersección F de B. Pero por hipótesis, aquí utilizo 7, pues eso sería F de A intersección B, que sería F del unitario de X1 intersección del unitario de X2, que de hecho pues tendría que ser el vacío, ¿no? F de vacío, que es vacío, contradicción, ¿no? Por lo tanto tienen que ser iguales. Digo, tienen que ser distintos. Y ya.